gracias, bendito Padre, una vez más por tu grande misericordia, tu amor, tu fidelidad. Gracias porque eres fiel, Señor, dándonos la vida, al cuidarnos, al protegernos. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra una vez más. Bendice a todos mis hermanos y amigos que nos ven a través de este medio, de este canal, Palabra Eficaz. Te damos gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra. Que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Sé tú poniendo, Señor, el mensaje, mi Dios. Y que seas tú, Padre, recibiendo la honra y la gloria. Yo solo quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. A ti sea por siempre la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Hoy estaré compartiendo el tema nuestra fidelidad a Dios ante las adversidades. Nuestra fidelidad a Dios ante las adversidades. La palabra adversidad viene del latín adversitas, que es la cualidad de adverso. Se refiere a algo o a alguien que resulta contrario u opuesto, desfavorable o enemigo. Sinónimos de adversidad son infelicidad, desdicha, desventura, fatalidad, desastre, accidente, tribulación, problema, infortunio y dificultad. A lo largo de mi ministerio he pasado y he conocido a hermanos que decimos ser fieles a Dios, pero al momento de la verdad, de la prueba, fallamos. Incluso Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. Pedro le dijo en Lucas 22:33, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y no estoy criticando al apóstol Pedro. De pronto yo hubiera estado en su lugar y hubiera hecho lo mismo. El miedo tal vez me hubiera invadido y tal vez otros, ¿verdad? Muchas veces por la emoción decimos, sí, estoy contigo, Señor. Y al momento de que vemos la dificultad, tendemos a fallar. Y es una realidad, hermanos. A veces nos resulta fácil, hermanos, cantar y adorar y ser agradecidos con Dios cuando todo nos va bien, cuando todo resulta muy bien. Por ejemplo, cuando te compras la casa que te gusta, cuando te compras ese auto nuevo de tus sueños, el cual siempre has deseado, cuando te aumentan el salario en tu trabajo, cuando te dan bonos en el mes de diciembre, en la Navidad, y tu hijo se gradúa de la universidad. Pero es fácil decirle gracias a Dios cuando todo está bien. Pero ¿qué tal cuando la situación se invierte? Cuando ya la situación no es favorable para nosotros y cuando la adversidad llega a nuestra vida. ¿Qué pasa cuando pierdes la posición de tu trabajo porque la compañía se fue a la quiebra? ¿Qué pasa cuando los agentes del dealer van a tu casa a recoger el carro nuevo que habías comprado porque ya no tuviste para hacer los pagos? ¿Qué pasa cuando llega esa mala noticia de la corte para que desalojes tu casa porque el banco la va a recoger porque no has pagado? Y por último, tu esposa o tu hija caen hospitalizadas por el estrés y la depresión que están viviendo por todas las pérdidas y la desdicha que están enfrentando. ¿Todavía estarías dispuesto a ser agradecido con Dios? ¿Todavía le dirías gracias, Señor, por todo lo que has pasado? Y de eso se trata este estudio, el serle fiel a Dios ante las adversidades, porque es fácil decirle gracias, Dios, cuando todo te va bien. Pero ¿qué tal cuando viene la adversidad a tu corazón? Muchos fallamos la prueba, muchos renegamos, muchos criticamos, muchos nos decepcionamos, muchos pensamos, cambia nuestro concepto de Dios y tal vez pensamos que ya Dios no nos ama, que Dios se ha olvidado. Hay incluso personas que dicen, no, es que Dios no es real, Dios no existe, Dios es la invención del hombre para escudar sus miedos y sus temores. Qué triste cuando creemos que las cosas son así.
Y en la palabra, amado hermano, amigo que nos escucha, en la palabra de Dios encontramos algunos ejemplos a meditar y a imitar. Por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 10, Gedeón experimentó el temor de la batalla contra los madianitas. En el capítulo 6, versículos 36 al 40, Gedeón le ruega a Dios por una prueba visible de que si él salvaría a Israel por su mano, le respondiera por medio de un vellón. Tú puedes ver la historia. Gedeón le dice: Señor, si el vellón tiene el rocío y el piso está seco, yo entenderé que tú salvarás a Israel por mi mano. Y después le vuelve a decir: Señor, otra vez déjame probar una vez más, no se encienda tu ira contra mí, solo quiero estar seguro que ahora el vellón esté seco y el piso con el rocío. Y vemos que Dios le responde, vemos que Dios le da esa prueba visible que él necesitaba. Y en el Jueces 6:14, Jehová ya le había hablado, le había dicho a Gedeón: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y también le había dado señal cuando Gedeón le dio la ofrenda al ángel de Jehová, y éste, extendiendo su báculo, consumió la ofrenda por medio de fuego y se desapareció ante su vista. Ahora, en Jueces, en el capítulo 7, del 10 al 15, en el versículo 10, dice: y si tienes temor de descender, baja con furia a tu criado al campamento. Yo quiero decirte, amado hermano, que los hombres de Dios realmente experimentaron el temor, experimentaron el miedo. No fueron superhombres, fueron hombres como tú, como yo, como Elías, como dice la palabra, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. El punto es que le creyeron a Dios y con todo su miedo pudieron enfrentar, tomaron el valor para enfrentar esa guerra, esa batalla, confiando que Dios estaba con ellos. La traducción lenguaje actual dice: y si tienes miedo de atacarlos, baja con furia a tu criado al campamento. Es decir, si tienes miedo, le dice Dios a Gedeón, baja y escucha. Si Gedeón no hubiera tenido miedo, él no hubiera descendido, pero él sí tuvo temor, él sí tuvo miedo. Él fue y él descendió. Y aquí encontramos que Dios permitió que Gedeón escuchara el sueño y la interpretación de esos dos hombres madianitas, y cuando él oyó todo el relato, él adoró. Aquí encontramos una respuesta de Gedeón ante un problema. Él tenía miedo y sabía que tenía que enfrentar una guerra. Como todo ser humano, todo hombre que va a la guerra, pues va con el temor, dejando su familia, dejando su casa, dejando muchas cosas atrás, no sabiendo si en esa guerra va a salir triunfante o va y vuelve a regresar a su casa, o tal vez ya no va a regresar después de esa guerra. Las guerras son siempre con incertidumbre, pero en este caso, que es más específico, en Gedeón, él tenía el respaldo de Dios y Dios ya se lo había dicho. Pero la hermosa respuesta de Gedeón, que Gedeón adoró, ahí lo encontramos en el versículo 15. Una vez que Gedeón escuchó, se fortaleció, él adoró a Dios. Tenemos otro ejemplo en la Biblia. Tenemos al rey David. Usted conoce la historia cuando David pecó con Betsabé y Jehová le envió al profeta Natán para declararle juicio de Dios. Natán le dijo a David: no morirás, Jehová ha remitido tu pecado, mas el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 20. Pero vea que el niño enfermó gravemente. David rogó a Dios por el niño. Hermano, David ayunó. David pasó la noche acostado en tierra. Y todavía en el versículo 21 dice que David lloraba. Pero vean el versículo 18, que al séptimo día el niño murió. Y en el versículo 20 dice: entonces se levantó David de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Quiero que vea esta parte. Una vez que le dicen que el niño ha muerto, David no se enoja con Dios. Al final de cuentas, Dios hizo su voluntad. Dios hizo el juicio que tenía que hacer.
¿Qué le quedaba a David más que reconocer el señorío de Dios, la autoridad de Dios y que Dios es Dios por sobre todo? David se levantó, dice que se ungió, se cambió de ropas, entró en la casa de Jehová y adoró. Estos ejemplos nos sirven a nosotros a imitar para que en el momento difícil, tal vez tú estás perdiendo un familiar, está enfermo o has perdido un familiar, y muchas veces yo he oído que dice, no, si Dios fuera bueno lo hubiera sanado. Si Dios realmente existiera, le hubiera dado un tiempo más de vida para disfrutarlo. Muchas veces queremos acomodar a Dios a nuestro deseo, a nuestro beneficio, a nuestro favor, y muchas veces Dios no obra de esa manera. Pero tenemos que aprender a adorar cual sea la voluntad de Dios. Este es un ejemplo de humildad y de sumisión. Dios es quien gobierna, Dios es quien reina, es Dios quien hace su voluntad. David reconoció esa autoridad y le adora. Tú pudieras decir en tu inmadurez, ay, ¿yo por qué le voy a adorar si mató a mi hijo, a mi niño? Y tal vez renegar de Dios y ponerte digno contra Dios y no darle la adoración que es debida. Aquí tenemos un ejemplo para nosotros, para que maduremos, que ante toda situación adversa y difícil debemos adorar a Dios y ser agradecidos con Dios por lo que Él nos da, sea poco, sea mucho o sea nada. Ok, hoy no me dio nada el Señor, gracias Señor, mañana será otro día, mañana seguiré esperando tu bendición porque mi corazón está confiado en ti y solo en ti espera. Tener una actitud diferente, un espíritu diferente. David no le reclamó a Dios diciéndole ¿por qué? ¿Por qué? Muchas veces nosotros preguntámosle a Dios ¿por qué Señor esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? Y nunca te has puesto a pensar que ese por qué le estás demandando cuentas a Dios, y Dios no es tu sirviente para que Él te dé cuentas a ti. Quiero que entiendas esto. En Romanos, en el capítulo 9, dice que ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Acaso le dirá el vaso de barro al alfarero por qué me hiciste así? Ahí tenemos un ejemplo muy claro del apóstol Pablo que dice, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Acaso tú estás en la posición y en la condición de reclamarle a Dios el por qué te hizo así, o por qué Dios hizo esto, o por cuál fue su voluntad? Dando a entender como que Dios se equivocó. Mira, Señor, ¿por qué lo hiciste? Como que el Señor hizo mal. Eso me suena como cuando llegas tarde al trabajo y el gerente te llama y te dice, ¿por qué llegaste tarde? Esperando una explicación, y como que tú le vas a decir, oh, fíjate que había un tráfico, oh, se me ponchó la llanta en el camino, oh, tal vez dando una excusa para justificarte. Dios no va a estar en esa posición dándote excusas ni razones por lo que Él hace. Dios es soberano y Él va a hacer su voluntad. Aprendamos este ejemplo, amado hermano, cual sea la voluntad de Dios en tu vida. Nosotros como hijos de Dios tenemos que adorar, tenemos que reconocerle. Un ejemplo más, tenemos aquí al siervo Job. Job, siendo un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Dios permitió la prueba en su vida. Para ejemplo a nosotros, no es que Dios le quiera dar cartas al diablo, no es que Dios le quiera dar explicación al diablo, no es que Dios quería demostrarle al diablo. Dios no tiene que demostrarle nada a nadie. Dios permite la prueba en Job para enseñarnos a nosotros. Y en el Nuevo Testamento encontramos en 1 Corintios 10 que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es ejemplo para nosotros. Pero vea que Job, él nunca maldijo a Dios por la situación y por la condición que él estaba atravesando. Aunque su esposa lo incitaba a maldecir a Dios, allí encontramos en el libro de Job, capítulo 2, versículo 9, donde su esposa le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero vea la respuesta de Job. Job respondió como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua: has hablado. Aquí la palabra fatua o fatuo quiere decir falto de razón y de entendimiento. Y Job sigue diciendo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto
no pecó Job con sus labios. Qué interesante, hermanos. Nuestra fidelidad a Dios ante las adversidades nos hace responsables de tres cosas que le quiero mencionar. Pudiéramos mencionar más, pero a causa del tiempo solo quiero referirme a tres cosas de la cual tú y yo somos responsables ante Dios cuando atravesemos estas adversidades. Número uno, debemos de buscar a Dios de todo nuestro corazón y en todo momento. Debe ser una búsqueda de corazón, una búsqueda sincera. Yo quiero que sepas que Dios sin mí, Él sigue siendo Dios. Pero yo sin Dios no soy nada. Tú sin Dios no eres nada. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Vea lo que dice primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. ¿Cuándo tenemos que buscar a Dios? Continuamente. ¿Acaso debemos de buscar a Dios cuando yo lo sienta? ¿Cuando me dé la gana? ¿Nomás el fin de semana? No, tenemos que buscar a Dios continuamente. Vea cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Recurran al Señor en todo tiempo. La Nueva Versión Internacional dice: busquen siempre su presencia, siempre, siempre, en todo tiempo. Vea lo que dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Estamos viviendo un tiempo de la gracia y qué triste que en esta gracia a veces la gente no busca de Dios. Es un tiempo en el cual nos podemos acercar a Dios. Tenemos que buscarle de todo corazón. Vea lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se nos invita a acercarnos a Dios. La gente quiere la bendición de Dios, quiere que Dios se acerque a nosotros, que Dios nos busque, pero nosotros no nos acercamos a Dios. Nosotros no buscamos de Dios. Y en otro pasaje en Santiago 4:8 también se nos hace la misma invitación. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué interesante, hermanos. Acercaos a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Punto número uno. El problema es que cuando tenemos adversidades nos olvidamos de Dios. ¿Cuántas veces en mi ministerio ha llegado gente? Oh, pastor, no pude ir a la iglesia. Es que tuve un problema. Y yo le pregunto, bueno, ¿se resolvió tu problema en casa? Y me dicen que no. Yo le digo, pues fíjate que perdiste un día de bendición, un día de alabanza que tú puedes alabar a Dios, un día de escuchar la palabra, el mensaje. Perdiste un día por un problema que te detuvo en casa, el cual no se resolvió. ¿Por qué no viniste a la iglesia y por qué no se lo entregaste a Dios? Era más probable que Dios te diera la sabiduría, te diera el consuelo y te diera la fortaleza, o tal vez la solución de ese problema. Dios obra misteriosamente de muchas maneras y Él siempre va a ser glorificado. Pero qué triste cuando un problema nos aleja y nos desvía de Dios. En la adversidad es cuando más tenemos que buscar de Dios. Debemos de buscar a Dios todos los días y en todo momento, clamando y orando. Vea lo que dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Dice: orad sin cesar. La traducción lenguaje actual, como Dios habla hoy, dice: oren en todo momento. La Nueva Traducción Viviente dice: nunca dejen de orar. La Biblia Jerusalén dice: orad constantemente. Ya sabemos que nuestra oración es el diálogo con Dios y ese debe ser en todo momento, no nomás los días de servicio el domingo, los miércoles o los viernes, los días que hay reunión. Nuestra dependencia en Dios debe ser diaria, desde que nos levantamos, desde que salimos de casa en el trabajo, mientras vamos manejando vamos agradecidos, al llegar a nuestro trabajo nos encomendamos, a la hora del lonche cuando oramos por nuestros alimentos, al salir del trabajo venimos agradecidos a Dios por un día más que nos concedió llegar a casa, a la hora de dormirnos, tener nuestro
devocional. Nuestra relación con Dios, amado hermano, debe ser continua. Te quejas de que no tienes bendición, pero no buscas de Dios. No pones a Dios en primer lugar. Primero es tu problema, primero es tu necesidad, primero son tus beneficios y al último lugar es Dios. Qué triste, y muchas veces no miras la bendición del Señor. Vea lo que dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tenemos que ser constantes. La segunda cosa de la cual nosotros somos responsables para ser fieles ante estas adversidades es que debemos mantener una vida activa, es decir, diligente, una vida activa y no pasiva, una vida en dependencia a Dios constantemente, ya decíamos, una vida de testimonio que impacte a Dios. Cuando digo de testimonio que impacte a Dios, quiero decir de testimonios en la palabra, ejemplos que hay, como por ejemplo, a Pedro le habían dicho, ¿verdad? Tu manera de hablar te descubre. En Mateo 26, versículo 73, ya Jesús le había dicho que antes que cante el gallo él le iba a negar. En una de esas veces le preguntaron, ¿tú estabas con él? ¿Tú estabas con él? Él decía, no. En una de esas veces le dijeron, tú estabas con él porque tu manera de hablar te delata. Vea qué interesante, Pedro había estado con el Señor Jesús y Pedro ya hablaba como Jesús, caminaba como Jesús, hacía como Jesús, y así somos los cristianos. Debemos de dar un testimonio impactante, que la gente sepa que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que el Espíritu Santo la gente lo pueda detectar, pues te puedan decir, yo siento algo en ti, algo diferente, yo puedo ver en tu rostro una paz, en tu actitud, en tus palabras, en tu manera de hablar, una paz, una tranquilidad. Debemos de impactar a las personas con nuestro testimonio. Cuando digo impactar, que ellas puedan ver la diferencia, que ellas puedan notar, que ellas puedan ser movidas por nuestro testimonio. Aquí tenemos otro ejemplo en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 1. Hermanos, sepa que gente serán ganadas a veces sin palabra. Pedro le escribe a las esposas, sujetaos a vuestros maridos, y vea, aquellos para los que no creen sean ganados sin palabra. No ocupas hablar, no ocupas muchas veces abrir tu boca y decirles palabras, sino tu testimonio va a dar ejemplo. Esa mujer sujeta a su esposo, ese buen testimonio que da, y la persona que la ve y va a ver a su esposo, oye, tú tienes una buena esposa, mira, tú le dijiste esto o esto y esta persona está contigo. Y estas personas que tal vez no creían, van a creer sin la necesidad de la palabra, sino por causa del testimonio de sus esposas. Qué interesante, estos son testimonios que impactan, y vuelvo a decir, que impactan a la gente, que son visibles, son notables, que la gente vea ese cambio, que la gente sea movida, que la gente anhele ser como nosotros. Vea lo que dice la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Vea qué interesante lo que Pablo le dice a Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Es decir, somos responsables de avivar el fuego del don que está en nosotros. Ese fuego, el Espíritu Santo, el don, porque es un regalo de Dios. Somos responsables. Por eso en este punto 2 es mantener una vida activa y no pasiva. Una vida conectada al Espíritu Santo, avivándolo a todo momento. Esta palabra avivar es un verbo. El verbo avivar viene del griego anasopureo. Anasopureo está sentado en la, tiene acento en la E. Anasopureo. Volver significa volver a encender. Y fíjese que en este estudio comparaba con Levíticos en el capítulo 6, versículo 13, de acuerdo a lo que hacían los sacerdotes, de acuerdo al mandamiento de Dios. Dice que el fuego ardería continuamente en el altar,
y no se apagará. Y este es un ejemplo tal vez simbólico de lo que hubiera de ser que nosotros tuviéramos el fuego del don de Dios encendido en todo momento. Qué interesante, hermanos. Y a medida que nosotros nos impregnamos más de Dios, hermanos, vea que nuestra boca siempre hablará lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Eso es una ley, es algo bíblico, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú le das? Si está la palabra de Dios, hablarás la palabra de Dios. Pero si estás en el mundo oyendo chistes groseros, oyendo otras cosas, eso es lo que va a salir de tu corazón. Tenemos que estar impregnados de Cristo. Recordando el tiempo que Moisés subió al monte a la presencia de Dios, el mismo Moisés fue impregnado de Dios. Usted sabe que cuando Moisés bajó del monte, dice que su rostro era tan resplandeciente que Moisés tuvo que usar un velo. Estos son ejemplos a nosotros para que nosotros cultivemos y que ni un problema nos separe de Dios, que un problema no nos aleje de Dios. Al contrario, las adversidades nos deben acercar a Dios. Número 1, dijimos buscar a Dios en todo momento. Número 2, mantener una vida activa, diligente, una vida activa y no pasiva. Vea lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis. Quiere decir que somos responsables. Hay una responsabilidad nuestra de no apagar al Espíritu Santo. Esta palabra apaguéis es un verbo apagar que viene del griego esbenumi. Esbenumi, que significa extinguir, apagar, reprimir. Y esto nos habla nuevamente de nuestra responsabilidad de avivar el fuego. Vea cómo lo dicen algunas versiones. La traducción lenguaje actual dice: no alejen de ustedes al Espíritu Santo. La Biblia Jerusalén dice: no extingáis al Espíritu Santo. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: no detengan la obra del Espíritu. Y una vez más encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo. Somos responsables de contristarlo. Nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, ponemos triste al Espíritu Santo porque realmente no le estamos dando el lugar de que Él nos guíe, sino más bien lo estamos reprimiendo y estamos viviendo en nuestra carnalidad y estamos haciendo lo que a nosotros nos da la gana. Todo el pasaje dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vea lo que dice la traducción lenguaje actual: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios. La Nueva Versión Internacional dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios. La Biblia Israelita Mesiánica Kadosh dice: no causen aflicción al Ruach HaKodesh. Y la Biblia Palabra de Dios para Todos dice: no hagan poner triste al Espíritu Santo. Esta palabra de contristar es un verbo que viene del griego lúpeo. Lúpeo significa afligir, angustiar, causar tristeza, contristar, entristecer, molestia, dolor. Vea nuestra responsabilidad. Somos responsables de no poner triste al Espíritu Santo. Somos responsables de no apagar al Espíritu Santo. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice: yo conozco tus obras. Las obras son nuestros hechos. Que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Qué da a entender esta palabra tibio? Bueno, tibio, que no estás ni frío ni caliente, que estás en medio. No hay validez estar en medio. Los medios cristianos no son aceptables de Dios. Dios los vomita. Y esto quiere decir que estamos en un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Llevamos una vida
vida media. Conocemos de Dios, sabemos de Dios, pero no vivimos como Dios quiere, sino que vivimos mundanamente. Estamos con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Somos responsables, hermanos, tú y yo, a través de este pasaje de Apocalipsis 3, 15, 16, de mantenernos calientes. Y el tercer punto, hermano, el tercer y último punto, somos responsables de vivir en santidad. Somos responsables de vivir en santidad. Vivir una vida santa es el anhelo de Dios y es nuestra responsabilidad porque es el deseo de Dios para nosotros. Vea lo que dice la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No te está diciendo en algunas cosas, oh, nomás sé santo cuando vayas a la iglesia, oh, sé santo cuando el domingo, ahí nomás, y ya de lunes a viernes vive como tú quieres. No, no, dice en toda vuestra manera de vivir. Sea en la iglesia, dentro del santuario, sea en tu casa, sea en tu trabajo, nosotros siempre debemos reflejar la santidad de Dios en todo momento. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Qué interesante que el apóstol Pedro nos está exhortando a vivir esta santidad, porque somos responsables de vivir en santidad. Vea lo que dice la segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. El apóstol Pablo escribe, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, Dios ha hecho promesas que son para nosotros, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, es decir, de toda contaminación de nuestro cuerpo y espiritual. Vean lo que dice la Nueva Versión Internacional. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Dios habla hoy, dice, debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. La palabra limpiémonos viene del griego katsarizo, que quiere decir hacer limpio, limpiar, purificar, mantenerse puro. Nos habla de hacer nuestra parte, es decir, lo que es nuestra responsabilidad delante de Dios. Hay mucha gente que recibe a Cristo, qué triste, hermanos, gente que conoce de Cristo y que según lo recibe, lo aceptan, pero siguen tomando alcohol, siguen emborrachándose, siguen de mentirosos, siguen robando, siguen transando a otros, siguen criticando, siguen murmurando, siguen envidiando, siguen codiciando, hermanos, qué triste, y dicen que conocen a Dios, pero realmente no son responsables de vivir en esta santidad. Y tú y yo somos responsables. Es cierto que el Espíritu Santo nos santifica, pero tú y yo somos responsables de vivir en santidad, agradando a Dios como Él quiere, porque es deseo de Dios que seamos santos. Vea lo que dice la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos, a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oh, apártese de toda iniquidad. Vamos a definir un poquito iniquidad. Iniquidad viene del griego adiquía, acentuado en la i, adiquía, que se traduce por iniquidad, injusticia, maldad, agravio. La Nueva Versión Internacional lo traduce por maldad. Quiere decir, apártese de toda maldad, a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú te haces llamar cristiano y si tú invocas el nombre de Cristo, entonces tienes que vivir una vida en santidad y debes de alejarte de todo pecado, de toda maldad, de todo aquello que daña y que no es agradable ante los ojos de Dios, porque es una responsabilidad. Y vea lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:24. Pablo sigue insistiendo en nuestra responsabilidad. Dice 5:24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa palabra, vestíos del nuevo hombre, yo quiero que usted entienda algo.
Pablo le está escribiendo al Espíritu, se lo está diciendo al Espíritu: oh Espíritu Santo, tú tienes que vestirnos, tienes que vestir a tu pueblo. No, eso no es la idea. Les está hablando a los efesos, a la iglesia de Éfeso, que dice: vestíos del nuevo hombre. Oh, es nuestra responsabilidad vestirnos del nuevo hombre. Tú y yo somos responsables de caminar en santidad. Es nuestra responsabilidad de vivir una vida santa y mantenernos santos delante de Dios. Fíjate lo que dice en Efesios capítulo 1 versículo 4. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Quiero que medites en estos pasajes. Dice que nos escogió en él. El escogimiento de Dios no es algo arbitrario, que a ti te escojo para vida eterna, a ti para el infierno. En ningún momento. Él nos escogió de antemano porque Él ya sabía nuestra respuesta. Dios es omnisciente. Él ya sabe la respuesta de tu corazón en todo lapso de tu vida. Él sabe en qué momento tú le vas a aceptar. Él nos da un tiempo para que nosotros procedamos al arrepentimiento, pero Dios, ya siendo omnisciente, Él nos escoge en base a ese conocimiento. No es que Dios sea injusto y a uno los mande al infierno y a otros a la vida eterna. No es el designio de Dios cometer injusticia. El plan de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de Él. Dios quiere que todos sean salvos, pero Dios ya sabe quién le va a aceptar y quién le va a rechazar. Jesús ya sabía quién le iba a entregar. Esa es una de las características de su deidad. Él en su cuerpo seguía siendo Dios. Jesús es Dios. Él no dejó de ser Dios. Él se sujetó a esa humanidad para cumplir el propósito del Padre de pagar nuestra salvación, dando su vida en esa cruz del madero. Qué interesante, hermanos, cuando venimos a la palabra y tenemos esta revelación, esta iluminación de parte de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía su propósito para que fuésemos santos, apartados del mal, sin mancha delante de Él. Vea lo que dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo. Se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Vea, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Otra vez, la santidad. Tú y yo somos responsables. Esperamos a nuestro Señor Jesucristo, pero si tú sigues deleitándote en el mundo y viviendo en el mundo y viviendo en pecado, yo te digo que dudo de tu llamado. Tienes que arrepentirte. Somos responsables de buscar a Dios, de vivir en esta santidad, hermanos. Créame, el Señor viene, dice la palabra, por una iglesia pura y sin mancha. Tenemos que vivir en santidad. Es nuestra responsabilidad santificarnos. Ya lo dije hace rato, es cierto, el Espíritu Santo nos santifica, pero tú y yo somos responsables de mantenernos en esa santidad. Vea lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 22, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Otra vez, santos, 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 pero tú no quieres vivir en santidad, tú no quieres sujetar tu carne, tú no quieres sujetar tu cuerpo, tú quieres seguir viviendo en tus pasiones. Tenemos, hermanos, que vivir en esta santidad y es una responsabilidad nuestra. Vea lo que dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. Qué interesante. Los cristianos practicamos la justicia, no practicamos el pecado, practicamos lo bueno, lo que es correcto. Es decir, vivimos, somos responsables de practicar la santidad, de practicar la justicia. Dice, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Quiero concluir, amado hermano, en este mensaje. A manera de conclusión, te quiero decir que somos responsables de estas tres cosas. Número 1, de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Número 2, somos responsables de avivar el fuego del don de Dios y ser diligentes en nuestra comunión con Dios. Y número 3, somos responsables de vivir una vida en santidad para Él. Qué triste es, amado hermano, mi hermana, qué triste es y será ver personas que un día conocieron los caminos del Señor,
pero nunca se esforzaron en la responsabilidad de llevar una vida agradable para Dios. Nunca se esforzaron en ser diligentes y vivir realmente como Dios manda. Nunca se esforzaron en el compromiso que Dios nos demanda para relacionarnos con Él. Hermano, tú no puedes venir con tus pecados y a tu manera y a tu modo, en tu carne, en tus pensamientos, y querer que Dios se someta. No, hermanos, Dios dice, sed santos. Tenemos que venir a Dios en santidad. No podemos venir a Dios con orgullo. Yo siempre les he predicado y les he dicho, hermanos, tenemos que venir ante Dios con humildad. Hermano, cuando usted se envanece, usted se enaltece. La palabra dice que Dios humilla. Dice, todo aquel que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. ¿Qué le pasa a los altivos, soberbios, orgullosos? Dice la palabra de Dios que Dios mira de lejos al altivo. Hermanos, no pienses que Dios te va a oír cuando vienes con un corazón altivo y orgulloso, venirle a dar órdenes a Dios, a decretarle y a tomar sus beneficios. Hermano, Dios no te va a escuchar, hermano. Dios mira de lejos al altivo, dice la palabra del Señor. Qué triste, hermanos, va a ser, hermanos, aquellas personas que no se esforzaron. Dios nos demanda, hermanos, ese compromiso de santidad para poder relacionarnos. Aún en el antiguo Israel, Dios les decía a Moisés, dile al pueblo que mañana se santifique porque voy a descender. Aún para que Dios descienda, mandaba el pueblo a santificarse. Y qué triste que tú y yo no nos santificamos para tener esa relación, esa comunión con Dios. Qué triste personas que conocieron un día y que nunca se esforzaron por mantener esta relación con Dios, sino que vivieron una vida tibia, enredándose en las cosas de este mundo, y al final de cuentas fueron vencidos y su postrer estado fue peor que el primero. Dice la palabra en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el encino. Qué triste, hermanos, de aquellos que un día conocieron la verdad, pero amaron más el mundo y se alejaron del mandamiento de Dios. No buscaron la santidad, sino sus deleites y sus placeres, y su final estado vino a ser peor del primero. Así que, amado hermano, yo deseo en Dios que tú puedas practicar estas tres responsabilidades que nosotros tenemos y seguir siendo fieles a Dios ante toda adversidad. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga a tus hijos, tu familia, tu pareja, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tus finanzas, que Dios bendiga tu salud. Búscale, clámale al Padre. Jesús dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo va a hacer, pero que sean cosas sensatas, cosas que estén dentro de la voluntad de Dios. No pidas cosas de tu corazón que van a ser pecado, que van a ser deleite para ti, para la carne. Dios no va a responder al pecado. Dios no te va a complacer, porque Dios no es genio para estarte dando complacencias, concediéndote deseos para tus pecados, tu carnalidad. La palabra del Señor dice: pedís, pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deseos y vuestros placeres. La misma palabra del Señor nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Tenemos que pedir siempre conforme a su voluntad. Así que, amado hermano, que Dios te bendiga, y hasta la próxima. Seguiremos compartiendo la palabra de Dios, la escritura, la hermosa y bendita palabra de Dios a través de este medio, palabra eficaz. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga. Amén.